Hola de nuevo, bienvenidos otra vez a Refiriendo de Cine, su nuevo canal de bricolaje. En el vídeo anterior ya les hablé de otra película, de Star Wars. Ya mencioné que era una película que en su momento me gustó mucho y que ahora cuando la he vuelto a ver, ya me ha gustado bastante menos. Hoy voy a hablaros de otra película que también en su momento me produjo una honda impresión. Yo tardé bastante en aprender a nadar y bueno, después de ver esta película puedo decir que el miedo a la hora de meterme allá donde cubría me duró unos cuantos años más. Hablo de Tiburón, película de 1975, cuyo título original era Jaws, algo así como fauces, aunque también he leído por ahí que algunos la traducen como mandíbulas, pero bueno. Película dirigida por el gran Steven Spielberg. Ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón. Bueno, como todo el mundo sabe, John Williams fue también el compositor de la banda sonora de la película Tiburón, pero seamos honestos, eh, la mayor parte de la gente solo se ha quedado con aquellos compases iniciales que tanto miedo daban cuando la chica se mete en el agua y suena aquello de o algo así. Tampoco esperemos nada especial con mi forma de interpretar la banda sonora de esta película. En cualquier caso, es innegable que, hablando de Williams, no fue lo mismo su aportación a la película Tiburón que a otras muchas que hemos conocido posteriormente, empezando por la Guerra de las Galaxias y terminando por, no sé, la lista de Schindler o, yo qué sé, Indiana Jones, etcétera. Tiene un montón. Y bueno, aparte de Spielberg como director y de Williams como compositor de la banda sonora, hay que decir que esta película está basada en una novela de Peter Benchley, que la convirtió en un bestseller. Era un bestseller antes de salir la película y lo fue mucho más después de la película, claro. De hecho, participó también en la elaboración del guión junto a Carl Gottlieb y otro par de guionistas no acreditados, entre ellos John Milius, aquel que luego dirigió el primer Conan de Arnold Schwarzenegger. En la interpretación estaban Roy Scheider en el papel principal del jefe de policía Brody. Está también Richard Dreyfuss, que es el oceanógrafo Matt Hooper. Está Murray Hamilton, que interpreta al alcalde de la ciudad, y Robert Shaw, que se come la pantalla con su presencia, para bien y para mal, interpretando a Quint, el patrón del Orca, que es el barco pesquero en el que junto al policía y al oceanógrafo pues se proponen dar caza al gran escualo. ¿Por qué quería hablaros de Tiburón? Bueno, una de las ideas de entrada que tenía con este canal era la de revisar de vez en cuando algunos títulos clásicos del cine con el propósito de comentar qué tal me parecían a estas alturas, ¿no? Eso fue lo que hice con mi anterior vídeo, cuando hablé de Star Wars. Pero es que además al revisionar Tiburón, de pronto me he dado cuenta de lo muchísimo que su argumento guarda relación con lo que nos está pasando o nos ha estado pasando o lo que nos está tocando vivir con esto de la crisis del coronavirus. Tenemos ahí, por ejemplo, al político, al alcalde de la ciudad, que desde el minuto uno pone por delante la economía y la seguridad de los vecinos, más bien le parece cosa de gente poco corajuda, ¿no?
está también el científico, ese oceanógrafo interpretado por Richard Dreyfuss, que llega allí y al que pocos le hacen caso porque, hombre, claro, nadie quiere escuchar las malas noticias que el tipo les va dando, ¿no? De hecho, hasta se ríen de él un poquito porque, como todo el mundo sabe, ese es el último recurso del ignorante, ¿no? Para no parecer un patán, y es despreciar a quien tiene más conocimiento que él, ¿no? En el mismo plano técnico, por decirlo de algún modo, pero desempeñando otro rol, está el policía, el jefe Brody, que se encarga de transmitirle también malas noticias al político. Cuando todos sabemos también, por supuesto, que cuanto más mediocre es el político de turno, menos intención tiene de desagradar a nadie, y por tanto le fastidia muchísimo tener una mosca cojonera como ese policía empeñado en preservar la seguridad del pueblo, aconsejando que cerrasen las playas. Por supuesto, cuando se produce el desastre, y como bien sucede tantas veces en la vida en general, y en este caso en una de las escenas, a mi juicio, más memorables, ¿no?, de la película, el político da un pasito atrás y deja que el policía se coma el marrón él solito cuando las cosas salen mal. Me refiero a esa escena en la que una madre devastada, después de que el tiburón se cargara a su hijo, abofetea al jefe de policía, a Brody, delante del político, que fue el que impidió cerrar la playa, cuando en realidad había sido el policía y no el político, como ya he comentado, el que estaba por la labor de cerrarla. Pero bueno, el señor alcalde decidió que no es. Si de pequeño las primeras escenas de la película me hicieron sentir miedo del mar, esta en concreto, y ya de mayor, me provoca desasosiego, porque la mayor parte de los políticos que he llegado a conocer encajan perfectamente con este perfil. Pero bueno, sigamos con el cine, porque también hay en la trama otra concomitancia con esto del coronavirus, y está en el grupo de gente, o los que aparecen en la película, tomándose un poco a broma todo esto, riéndose del peligro, los que se saltan las normas de prevención, ya digo, tomándolas un poco a pitorreo, encarnado en este caso muy concretamente, aunque salen situaciones de este tipo en diversos momentos, pero hay una en concreto que concentra todo este aspecto, que es cuando aparecen aquellos niños que se han colocado una aleta dorsal mientras hacen submarinismo para asustar a todo el mundo, claro, consiguiendo con eso tan solo pues distraer la vigilancia del lugar donde sí que se ha colado de verdad el tiburón, ¿no? El caso es que la película tiene bastantes elementos que permiten trazar este paralelismo con lo que estamos viviendo con esto del coronavirus, y me pareció de pronto que era una película magnífica para ilustrar el drama de estos días de una manera un tanto parabólica, ¿no? Sin tener que recurrir directamente a contar la historia de un microorganismo patógeno, sino más bien todo lo contrario, un organismo que te cagas de grande. A ver, para quienes vean este vídeo en otra época, si sigue existiendo YouTube, que espero que sí, y quieran contextualizar, pues que vayan a Wikipedia y escriban pandemia por coronavirus, y así sabrán encajar todo esto que he contado antes en su justo contexto, ¿no? Pero bueno, dejando aparte, ya digo, esta correlación que encuentro, ¿no?, esta semejanza con la actualidad, debo decir que la película me sigue pareciendo notable, más que notable. Por supuesto, ya no me causa la impresión originaria, ¿no? Eso es imposible por varias razones. La primera, porque eso ocurre, valga la redundancia,
solo la primera vez. Y la segunda, porque, bueno, dedicándome como me dedico a programar películas de terror, entre otras, pues, bueno, uno está ya un poco curado de espanto, ¿no? Pero vaya, nada de eso actúa en demérito de la película, por supuesto. Sin embargo, sí que hay una escena que cada vez que la reviso me hace torcer un poquito el gesto. Es un momento en el que, bueno, hablando de cuestiones marineras, parece que el capitán Spielberg le cedió el control de la dirección a Patricio, ese amigo chifladísimo del ya de por sí chiflado Bob Esponja. Me refiero al instante en que Quint, el patrón del Orca, decide cargarse su propia radio justo en el momento en el que el policía iba a pedir ayuda porque se han quedado a la deriva y a merced del gran escualo. Bueno, quizá esto también requiere un poco de contexto, así que voy a explicar por si acaso alguno que viera la película no lo tiene tan fresco o incluso por si alguno no lo ha visto todavía, ¿no? Y, ¿quién es el capitán de este barco, del Orca? Bueno, su nombre, como ya he dicho antes es Quint, su apellido, y es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que en su rol secundario en la película, sin embargo, cuenta con varias interpretaciones o varias intervenciones memorables, ¿no? La más recordada es cuando relata la tragedia del hundimiento del crucero Indianapolis que él vivió en primera persona tras ser torpedeado por un submarino japonés. Es importante conocer esto porque da un cierto sentido a eso de la radio que he mencionado. Queen, como ya he dicho, un papel interpretado por el actor Robert Shaw, se ha ofrecido, a cambio de una buena recompensa, a dar caza al gran tiburón blanco, ¿no? Le acompañan en el barco el jefe Brody y el oceanógrafo Matt Hooper. El marino, Quint, en una noche de espera, mientras tratan de localizar al escualo, les relata a sus dos compañeros cómo fue testigo directo del hundimiento de ese buque, del Indianapolis, tras ser torpedeado, ¿no? Y de cómo los tiburones fueron dando buena cuenta poco a poco de quienes en un principio habían salvado el pellejo arrojándose al mar mientras el barco se hundía, ¿no? En ese momento es cuando descubrimos que Quint tiene un trauma. Y también, llegados a este punto, es cuando toca hablar de Moby Dick. Los exégetas de la película de Spielberg señalan la influencia de esta novela, escrita por Herman Melville, un autor estadounidense, y bueno, parece ser que Steven Spielberg la leyó y quería pues hacerle una especie de homenaje, ¿no? En ella, en la novela, quiero decir, el capitán Ahab, que es un ballenero, tiene una cuenta pendiente con la ballena blanca, que en realidad tiene toda la pinta de ser un cachalote, pero bueno, el animal le había dejado lisiado tiempo atrás, le hizo perder una pierna, y desde entonces el capitán Ahab vive obsesionado con dar caza a ese bicho, porque bueno, porque tiene, en fin, esa cuenta pendiente, repito. Esto hace que, mientras que toda la tripulación del Pequod, que es como se llama el barco ballenero en el que va Ahab y su tripulación, cree que van a ganarse el pan cazando cetáceos, el plan oculto de Ahab es en realidad saldar esa cuenta pendiente con una única y exclusiva ballena, Moby Dick. Ahora, volvemos a Tiburón. ¿Qué pasa con Quint? Pues algo parecido. Se queda con un disgusto tremendo después de lo del Indianapolis
y la merendola de los tiburones degustando sashimi de homínidos. Y encuentra en el gran tiburón blanco que aparece por su pueblo, pues una oportunidad de resarcirse de algún modo. Vayamos por partes. Que Quint no le tenga simpatía a los tiburones, pues se puede entender. Que incluso tenga muchas ganas de hacerles pupa, pues también. Que yo, director de la película, que soy muy leído, pongo o quiero hacer un homenaje a Moby Dick y donde puse un cetáceo, ahora pongo un escualo, pues vale también. Pero de ahí a que el público tenga que comprender el comportamiento absoluta y completamente desatinado y delirante de Quint cuando se carga la radio, porque en realidad este personaje es un trasunto del Capitán Ahab, pues como que ya no me vale tanto. De hecho, no me vale nada. En primer lugar, porque dejar el barco sin la radio es muy parecido a lo que en muchas películas de hoy sucede cuando hay alguien en peligro y cuando decide usar el móvil, resulta que lo lleva descargado o no hay cobertura. Bueno, hay veces en que eso funciona a nivel narrativo y hay otras en que no. Y en este caso, pues no funciona. Porque, queridos niños, los homenajes culteranos los carga el diablo. Un diablo con gafas de pasta y encantadísimo de haberse conocido. ¿Por qué digo esto? Porque esa escena, la de la radio aporreada por Quint, no la entiendes si no asumes previamente la tesis del homenaje. Y para ello, o te has leído Moby Dick, o te ha contado alguien de qué va. Y así no funciona una historia. Lo que ocurre en la narración lo tengo que comprender con lo que tú, director, me estás enseñando dentro de la propia narración. Es decir, si una cosa que sucede en la historia hace referencia a otra, esa otra cosa también tiene que estar dentro de la misma historia y no simplemente dentro de tu cabeza, de tu cabeza como director, quiero decir. Así que, hombre, si vas a hacer un homenaje, tienes que saber conjugar bien esos dos planos referenciales, de manera que el espectador que solo maneje uno de ellos no se pierda o no ponga cara de pero esto a santo de qué sucede, ¿no? Y que es justo lo que pasa cuando a Quint le da el arrebato y se carga la radio. Quien no se haya leído Moby Dick, ni sepa, por lo tanto, tampoco, bueno, ni sepa de qué va, porque nadie le ha contado nada al respecto de esta novela, y igualmente desconozca que el capitán Ahab está paranoico y dispuesto a sacrificar su barco y su tripulación, pues no va a comprender tampoco a qué venía que Quint la emprendiese a golpes con la radio justo cuando el jefe Brody la está usando para pedir ayuda después de que el barco se quedase sin motor y bueno, pues a merced de ese bicho tan tremendo que poco antes Brody, al verlo, le llevó a decir, vamos a necesitar un barco más grande. En la descripción dejo el enlace de alguien que en su momento subió a YouTube un fragmento de esta escena, ya digo, cuando entra Quint y se carga a porrazos la radio del Orca. Por si le queréis echar un vistazo, ¿vale? Por más cara de perplejidad que ponga el jefe Brody y por más que maldiga todo lo maldecible y llame loco de remate a Quint, la escenita no tiene perdón. Lo siento, Steven, pero no. Es más, y esto es una mera sospecha por mi parte, ¿no? Todos esos aspavientos
que hace el jefe Brody como reacción al acto tan incomprensible de Quint, para mí que apuntan directamente a la estupefacción que el propio director esperaba en los espectadores, pero no en un sentido positivo, ¿no? Algo así como diciendo, no, si a mí en realidad también me parece una locura, por eso pongo a Brody gritándole a Quint, pero bueno, es para que veáis que estoy con vosotros, ¿no? De nuevo, no. Si es una locura, es una locura. Pero para eso tendrías que haberme contado que Quint estaba loco de remate. Y eso no lo has hecho. Más bien al contrario. Lo que parece es que Quint es un tipo ya muy veterano, endiabladamente realista y pragmático, y cuya experiencia le hace más sabio que cualquiera de los demás que va con él en el barco. Pero en un pispás me lo cambias por otro personaje que está simplemente chiflado. Si quieres presumir de haberte metido entre pecho y espalda un libraco como este, pues presume, porque de verdad que tiene mérito hacerlo. Creo que solo quienes no han leído Moby Dick creen que esto es una novela de aventuras. Mirad, mirad a Herman, mirad qué barbas, qué dos buenos escobones salen de ahí, ¿eh? Bueno, pues eso, que está muy bien, Steven Spielberg, que te hayas leído Moby Dick y te hayas quedado pillado. Pero cuidado con los homenajes gafapastoides, que solo van destinados a unos cuantos elegidos, porque ni siquiera esto te lo van a valorar. Al contrario, lo que van a pensar es que se te nota el afán de postureo. Hasta aquí el único pero importante que yo le pongo a esta película, que como decía, me dejó impresionado en el momento en que yo la vi, que ya digo que era un niño. Y como a mí impresionó a muchos de mi generación, que a partir de entonces se lo pesaron 2 veces antes de meterse en las honduras oceánicas. Por lo demás me sigue pareciendo una película estupenda, y que se disfruta muchísimo, incluso después de haber visto tantísimas otras películas con animalitos empeñados en hacerles la puñeta a los seres humanos. Y por supuesto de momento me sigue pareciendo la mejor película sobre tiburones, que como sabéis ha habido unas cuantas. Así que nada, yo si tenéis la oportunidad os recomiendo que no dejéis de verla, quien no la haya visto todavía, o de verla de nuevo quien haga tiempo que no la ve, ¿no? Ya sabéis, Tiburón de Steven Spielberg. Y tampoco dejéis de escribir vuestros comentarios siempre que os apetezca hacerlo. Yo estaré gustoso de leeros y de responder a esos comentarios si hace falta. Y nada más. A cuidarse mucho, muchísima salud y hasta la próxima.